De la palabra, la entrevista con el intendente de San Salvador, Jorge Zambón. Queríamos empezar la recorrida que habitualmente hacemos con todos los intendentes para ver cómo está esta situación, ya que en la semana cerca de 200 intendentes de distintos lugares del país se reunieron para marchar hacia el Ministerio de Economía en el reclamo por la baja en la coparticipación, por la quita de este canon a los combustibles y que no se representa en el diseño de obra pública. Hasta las 5 vamos a estar en el reporte semanal, pero ahora nos vamos a meter en un tema que nosotros venimos tratando desde que arrancamos el año pasado aquí en Radio Zapucay, que es lo que algunos dicen el basural. Yo, en lo personal, ¿cómo es que le dicen por el barrio? El shopping. El vertedero. No le dicen vertedero. Sí, su amigo. Vertedero le dicen. Le dicen el vertedero. Pero no en el barrio. No, cuando No pasa está en el barrio, no está en el barrio el amigo. Por el shopping, dice el vertedero. Para esto lo tengo en el estudio. Primero le voy a saludar al doctor Gustavo Belsi. Gracias, Doc, por acercarse. Gracias a usted, a Edgar y bueno, y a Julio. Gracias por invitarme. Y ahora vamos a contar. Quiero hacer una pequeña introducción. Después de muchos años que distintas administraciones tiraron basura por doquier, a alguien se le ocurrió que se podía presentar algún amparo ambiental. Yo fui uno de los firmantes en ese petitorio y me sorprendieron dos cosas: la baja participación, el miedo del vecino a firmar y recibir una represalia. Qué sé yo ya no le tengo miedo a nada. Viví el 70, viví el 90, viví el 2001. O sea, ¿qué más te puede pasar? Pero entiendo, después de mucho tiempo, lo que le pasa a la gente. Ahora, también debo reconocer la valentía del doctor Belsi en decir: voy contra el poder político pidiendo un amparo ambiental. Y además, y esto lo voy a decir públicamente, porque estuve en una audiencia con él, el juez Otogali, quien además de constituirse en el lugar, luego de la denuncia en agosto, creo que fue 2 veces, conseguir los peritos, cuando nadie quería ir a periciar determinadas situaciones porque era ponerse en contra de la provincia y del Estado local. Y hace unos días el juez firmó el fallo que hizo lugar al amparo presentado por la ONG Arroyo Perucho Salvaje, que obliga a presentar en primera instancia un plan de relocalización del famoso basural. Arréglense, muchachos, dónde lo van a poner. El problema es de ustedes ahora. La pelota está en el otro bando. Pero además le pone plazos. Le dice: tiene 6 meses para presentar el proyecto. Tiene 15 días para acercar, alambrar, brindar las medidas de seguridad, dejar 15 metros, una calle. Emplaza a los poseedores del predio a brindar seguridad para que no se instale más nadie. Y 18 meses a contar de la fecha del fallo, quiere decir 1 año y medio, para que ese basural no exista más en ese lugar. A metros del río, a metros de la plaza principal, esa que van a embellecer, y en las narices de los gobernantes de turno. Para hablar de este fallo está el doctor Belsi. Así que bueno, ¿de qué se trata desde lo técnico? bueno, buenas tardes. Como primera cuestión, no han sido espectadores ustedes dos porque han colaborado y mucho. Yo creo que esto nace en el trabajo profesional que tiene Julio, de su rol de hacer mandamiento. Cuando yo estaba haciendo un mandamiento en el otro amparo por el otro basurero, Julio ahí en ese momento me
me convoca de alguna forma de que hay un problema grave y que venía escuchando mucha preocupación y quejas de los vecinos en el barrio de San Francisco, y bueno, y ahí comenzó el tema. Yo creo que después de esas reuniones que se hicieron y bueno, y el clamor de la gente, si bien como decís vos, Edgar, es por ahí difícil que firmen muchos, pero ese montón de gente que firmó, yo no me acuerdo si andaba alrededor de 40, es un número importante igual, porque sucede en todos lados. El miedo paraliza, el miedo inactiva y las represalias por ahí se pueden sentir, es evidente. Capaz que nosotros, como dijiste vos, Edgar, no te entran las balas porque ya pasaste de la década del 70, 80 para acá. Y bueno, a mí tampoco, porque ya, viste, uno tiene su edad también. Y trabajar a través de la asociación también es una herramienta importante, porque tenés una gratuidad que te da la posibilidad de no tener que pagar un perito, y te da la posibilidad de un acceso a la justicia con mucho más entidad. Bueno, así se armó, porque esto, viste que no es una cuestión tampoco que surge de un repollo, sino que se arma. Trabajamos en la confección del escrito promocional. Para eso se necesitó la colaboración, y vuelvo a reiterar que Julio anduvo mucho en eso, para arrimar un poco la voluntad y las necesidades que tenía la gente. Y bueno, se metió la demanda. Esto fue incluso después recordando un poco el gran incendio que hubo en los principios de julio del año pasado, que se extendió por varias semanas, y incendios que después se siguieron repitiendo, y se demoró un poquito más de lo previsto por justamente no poder conseguir un ingeniero civil de la lista obrante en el juzgado. Sí, la ingeniera Silvina Paterer hizo un excelente trabajo, que incluso se hicieron análisis del agua que fueron muy concluyentes y dramáticos, ¿no? Y por ahí alarmantes por los niveles de contaminación de metales pesados que tiene y por los niveles de contaminación que tiene el arroyo, porque yo le pido a la gente que por favor, parece que quedé sin... ¿Sale bien? Ah, bien. Le pido a la gente, por favor, que no se bañe en el arroyo de la leche por un buen tiempo, e incluso hasta que no consuma pescado de ese lugar. Te hago una pequeña acotación. La cantidad de arsénico que se encontró en el agua, después de la pericia a la que hace referencia el doctor Belsi, es mucho mayor, creo que duplica en 2, lo que obligó a una municipalidad de la provincia de Buenos Aires a ser emplazada para entregar agua potable. Porque en ese lugar se encontró arsénico en menos cantidad y la provincia la obligó a entregar agua potable. Y aquí, con esta barbaridad, porque eran números que uno no le entra en la cabeza. Acá lo recuerdo, según... nosotros tenemos 2 parámetros, según una ley provincial, la 8.880, y según la ley de residuos peligrosos. Según la ley de residuos peligrosos, el arsénico supera 16,9 veces, cromo 20,2 veces, fósforo total 101,7 veces, y todo lo que... Y según la ley provincial nuestra, el arsénico supera 1,5, el cromo supera 90 veces, el plomo supera 150 veces. O sea, después nos preguntamos por qué la gente tiene cáncer. Claro. O sea, que tener mucho cuidado. Yendo estrictamente a lo que a lo que es este amparo, es un amparo que tiene un basamento probatorio importante, para mí sólido, irrefutable, porque tiene una pericia ambiental que tiene una contemplación de relevamiento dañoso en todos los aspectos, porque están estos informes que yo te decía, porque a su vez tiene el informe del ingeniero Gustavo Negreira, que como no se conseguía... ¿Ese es el informe de las viviendas? El informe de las viviendas, sí, de un ingeniero civil.
que si bien el informe de la vivienda es como algo anexo, conexo, porque normalmente... Complementario. La acción de amparo procura o se tiene el objetivo, sobre todo, hacer cesar el daño ambiental o la reparación del daño ambiental. Y bueno, y también una labor muy importante es el informe de la trabajadora social de Leti, de la jurisdicción de acá de Colón, de Rosana Gianera. Eso fue un informe que de alguna forma recaba el relato de las familias, de lo que le está pasando, de lo mal que lo están pasando, de lo que es convivir al lado de un basurero, de lo que es convivir con las cucarachas, las ratas y las molestias que tienen, ¿no? Molestia sumamente importante. Después de este fallo, yo digo que es ejemplar porque es muy difícil fallar en contra del Estado. Porque digo, acá están accionando en contra de un Estado que no ha cumplido con sus obligaciones y sus responsabilidades de entregarle una vida digna o de cuidar a su población. Digo, sin querer meterme en el tema legal, quizás si alguien busca un vericueto, podría tipificarse como abandono de personas, porque las dejaron abandonadas a su suerte en el medio del basural. Y no le dieron ningún tipo de contención. Me van a decir algunos, sí, le llevaban una bolsa de comida, una chapa, unos ladrillos, pero en realidad el problema no tenía que ver con la construcción, tenía que ver en el lugar donde tenían que vivir, y era indigno. Y el Estado apeló, seguramente. Ahora apeló. El primer trámite es apelar. En el día de ayer apeló, sí, lo cual significa que no está conforme con la decisión del juez. Yo creo que estuvo muy bien el juez Otogali en decir y dictar lo que dictó con el fallo. La relocalización era uno de los pedidos, era clausura y relocalización, pero ahora entiendo que la clausura no se puede porque clausurar es cerrar y en realidad... ¿Qué hacemos con la basura todo este tiempo? Claro, entonces ahora tiene que haber un periodo de transición. Pero bueno, el plan integral es lo más importante dentro de los 6 meses y como dijiste vos, Edgar, o sea, la pelota ahora está en la cancha de ellos. ¿Y qué pasa? Digo, y de la provincia, ¿no? ¿A dónde apeló el municipio y la provincia? Apelaron, el proceso es, todo lo que es acción de amparo se apela y pasa directamente, no a una cámara, sino va directamente al Superior Tribunal de Justicia. Todo lo que es amparo tiene apelación directa al Superior Tribunal de Justicia. Si en este no hay segunda instancia. Esa sería la segunda instancia. Y el Superior Tribunal de Justicia actúa en pleno, quiere decir que puede modificar o corregir y decir sobre cualquier aspecto del expediente, del amparo en sí. O sea, más allá de que por ahí haya alguna cuestión que no se agravie una de las partes, pero el tribunal tiene plena facultad en los amparos y en este tipo de situaciones sucede así. Pero como yo te decía, para mí es inconmovible esta sentencia por el refuerzo pericial que tiene, ¿no? Esto lo único que hace es demorar en el tiempo el traslado. Y yo creo que están ganando tiempo, sí, sobre todo eso, ganar tiempo. Futbolísticamente hicieron tirar a 2 o 3 jugadores en el medio de la cancha, claro, que te duele la pierna. Es así, yo creo que es así. ¿Qué sentí yo durante el amparo? Porque yo hace casi 30 años que ejerzo y me gusta andar y hablar con la gente en todos los aspectos, porque para que uno no trabaje sobre el papel nomás, y saber que la emocionalidad, qué siente, qué le parece. Bueno, la entrevista que tuvimos primero ahí en la biblioteca, que fue muy acertada y por ahí muy conveniente a los fines de conocer a la gente sobre todo, pero a su vez lo que yo vi del otro lado, más allá de sentir la angustia, ¿no?, de vivir de la forma que está viviendo, del otro lado yo sentí que de parte del municipio, y uno no debería acostumbrarse a esto, ¿no?, de castigo, ¿no?, que están ahí porque se metieron, de que no deberían, o sea, no reconocer sus propios errores, si están trabajando mal, che,
tienen que tratar la basura, en el mundo se está tratando la basura. Yo digo, yo que fui parte de todo este proceso, y espero hacerlo hasta el final, hasta que sea el último día que ingrese un camión con basura en este basural, vi dos cosas: mucha soberbia de parte de los representantes del municipio. Lo dije acá en la radio, el día de la audiencia pública con el juez, a mí en lo personal me hubiera gustado que estuviera el representante votado por la gente, que era el intendente, poniendo la cara, no los empleados. Porque yo no mandé a mis hijos, yo firmé y fui. Digo, yo era responsable de acompañar con mi firma y con lo que yo expresé en el juzgado, en esa audiencia pública, lo que veía. Y otra cosa, la exacerbada historia mitómana que hicieron en contra de los vecinos, que con un simple cortina de árboles, viste, como si lo escondés, la mugre lo escondés bajo la alfombra, que la calle, que el alambrado, que la máquina, y hemos demostrado en todo este tiempo que no se recicla, que no se recupera material. Digo, y que son esa falta de acción o omisión que estás diciendo, que en realidad es un incumplimiento a los deberes de funcionario público. ¿Por qué? Porque hay una ley provincial que habla de cómo se debe hacer el tratamiento, que es la 10.311, y tenemos una ley nacional también de tratamiento de residuos sólidos urbanos, a la cual la provincia se adhirió, y hay todo un esquema de qué es lo que hay que hacer. O sea, esto acá que ellos llaman vertedero controlado, que para ser vertedero controlado tiene una ingeniería muy, muy fina, muy linda. Realmente hay profesionales que trabajan, tienen que estar, como quien dice, muy bien para ser un vertedero controlado. Esto es un paseo de cielo abierto. Es un deporte. Y más o menos se acomodó un poquito después del amparo. Y lo que uno ve, ¿no? Porque la falta de visión de los funcionarios, que después del amparo incluso compran la maquinaria, la pata de cabra, gastan 300 millones de pesos, y nunca se representaron que el juez le podía decir, che, váyanse a otro lugar y traten la basura. Porque esto es, ahora hay que sacarla, esto que compactaron, y ahora vamos a tener que hacer todo lo contrario, van a tener que sacarla. Porque eso no va a alcanzar con solamente abrir un basurero y arrancar de cero en otro lugar. Acá le está diciendo, hay que sacarlo de acá ahí. le está diciendo el juez que dice que tiene que presentar un cronograma de tareas para llevar a cabo la mitigación de daño ambiental ya concretado. Con lo cual, y nosotros vamos a ser como asociación ambiental, y si seguramente los vecinos nos siguen acompañando, y vamos a hacer un seguimiento de esto. Esto esto va a ser muy estricto lo que dice acá, una vez que quede firme. Y bueno, vamos a hostigar judicialmente todo lo que sea necesario para que se cumpla. ¿Vos tenés optimismo de que el Superior Tribunal siga en esta línea de justicia? Sí, total y absolutamente. Yo creo que esto no se puede modificar. No sé si con los plazos, si cuestionarán ellos la cuestión de la razonabilidad de los plazos, que podría haber algo ahí que el superior diga no, 1 año y medio no, 2 años tal vez, pero no tengo... Voy a decir algo políticamente incorrecto. Si yo estuviera en el equipo del intendente municipal, le diría pedir 2 años, porque en 2 años no estoy más. Pedí 2 años que disparo, pero igualmente... Porque después no sé quién viene. Claro, pero igualmente no te olvides que no es una cuestión que solamente va a pasar cuando pase el tiempo y pase 1 año y medio. Hay un plan que tiene que ser un plan integral. Sí, hay seguro. Un cronograma de tareas que lo tiene que definir ahora. Y eso tiene que ser realmente con una gestión muy fina con provincia. Cuando el fallo quede firme, ¿puede haber alguna acción civil supletoria? Los vecinos podrían, si ellos quieren, alguna acción civil, sí, en el caso de que
se den los parámetros o los presupuestos que llamamos nosotros del daño. En ese caso sí. ¿Y se podría iniciar alguna acción penal contra alguno de los funcionarios? Mirá, si uno se va a la letra del Código Penal, la letra de algunas leyes especiales y todo, quedan atrapados completamente. Pero cuando uno viene a la realidad, y la realidad es que en la mayoría de las denuncias que se están haciendo, son muy pocos los delitos que llegan a una conclusión o que la Fiscalía tiene intención de investigarlo. Sobre todo los delitos sexuales, que hay una bajada de línea muy fuerte, muy importante para que se investiguen, o los delitos de sangre. Después los delitos económicos, los delitos ambientales, son todos sacados, viste, por la tangente, sacados en forma temprana, reservando por principio de oportunidad, por un montón de cuestiones. Es un reproche que estamos teniendo los abogados, que estamos haciendo ahora. Si bien el colegio de abogados nuestro no existe, está muy chato, muy plano, hace muchos años, está captado ahí por unos colegas que no hacen nada. Yo creo que debería ser la voz del colegio que esto se normalice o se dialogue, porque no realmente nosotros que hacemos derecho penal con mi hija, no podemos creer cómo se archivan determinadas causas, realmente. Es como que hay un catálogo represivo que es el Código Penal que solamente se utiliza algunos delitos y otros no. De una forma tan liviana, tan ligera. Y bueno, viste, todo tiene que ver con todo, porque aquellos que tendrían que por ahí hacer los reclamos pertinentes para que esto no suceda no se hace, entonces hay una dejadez, y bueno, de hecho hay una denuncia penal que creo que la hizo el doctor Gastón Villanova. Pero yo creo que hay incumplimiento de los deberes funcionarios, porque hay daño en las personas, hay daño en las familias, hay daño físico por todo esto, más allá del daño emocional. ¿Crees que esto puede aportar algo a esa otra causa? Yo creo que sí, que las pericias que se hicieron acá sí, sobre todo las pericias que atentan con las pericias que dan resultados que quedan atrapadas esas acciones dentro de la conducta de la ley de residuos peligrosos. O sea, el cromo, el arsénico, todo esto que hablábamos recién. Plomo. Sí, todo, realmente eso afecta a la salud de la población. Y ahora tenemos otro tema también, que las cloacas no están andando. O sea, realmente es una... Todo el mundo sabe que no hay tratamientos cloacales y que va al arroyo también. Así que bueno, la semana que viene ya le estamos avisando al intendente que vamos a meter una nota, tanto acá como en San José, porque está pasando más o menos lo mismo, en donde vamos haciendo por ahí uso de las facultades que nos da el acuerdo de Escazú. Vamos a pedir información pública del tratamiento que están llevando a cabo sobre los efluentes cloacales. Bien. Y bueno, y si no nos brindan información clara, adecuada, si no podemos visualizar eso, también tendremos que ir una acción de amparo en ese sentido. La última. Primero agradecerte no solamente el laburo, sino haberte acercado hasta la radio a contar todo esto casi en exclusiva. ¿Crees que esto va a fijar ante la justicia un precedente? Yo creo que va a fijar un precedente, sobre todo un precedente de que los jueces hacen lo que tienen que hacer y que el ala política tiene que ponerse los pantalones y resolver estos problemas. Porque vos decís, hay una persona que tiene una enfermedad terminal, tiene cáncer y no hay vuelta, ¿no? Es decir, bueno, tiene un cáncer de páncreas y no tiene vuelta. Pero en esto es totalmente corregible, o sea, tratamiento de basura. Estamos hablando de algo que vos vas a Crespo o vas a Chajarí y vos ves que algo es falta voluntad política. Tener un espacio y decir, che, es organizarse nada más. O sea, no hay nada que sea... decir algo, la palabra imposible es como demasiada palabra. Yo creo que es falta de voluntad nada más. Y los recursos que se pueden tener de esto. No hay que presionar, no hay que tapar, no hay que contaminar, sino todo lo contrario. Se puede.
Bueno, gracias, Doc. Bueno, gracias a ustedes y bueno, vamos a hacer el seguimiento pertinente después. Y no termina acá esto. No termina acá, ¿no? Esto justamente yo creo que es el trabajo mancomunado de la gente, de los medios, de los profesionales, para que esto sea un resultado visible. Esta es una buena herramienta y un comienzo. Se avisoró allá cuando empezamos a organizarnos en julio con la necesidad de la gente y bueno, hoy tiene una formalidad jurisdiccional que es una sentencia muy importante, pero bueno, ahora hay que presionar para que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Dale, gracias. Una cosita más, sí. Edgar, estamos a tiempo todavía para firmar la demanda colectiva más grande de la historia para el tema de los glaciares, así que el que pueda firmar, ingresar, es muy fácil con el teléfono a www.demandacolectivaglaciares.org, lo puede hacer, estamos muy cerca de llegar a 1 millón de firmas, que es un tocazo, lo que no se pudo hacer a través del Poder Legislativo, que se haga a través de la justicia, como se hizo con la ley laboral, que la ley laboral es una aberración tan tremenda que obviamente que ha sido neutralizada rápidamente por la justicia, y yo creo que esto también. El tema de la ley laboral no sería tan grave como esto, porque una vez que entran las mineras y contaminen, porque es impresionante cómo rompen y contaminan todo, realmente eso es grave, no se puede remediar. La ley laboral antes o después se modifica y bueno, capaz que trabajaste en condiciones no queridas un tiempo, pero no es concluyente como la cuestión del agua dulce y bueno, y lo que significa, ¿no?, los glaciares como reserva estratégica de agua dulce más importante que tenemos en Argentina. Muchísimas gracias, doctor Belsi. Gracias a ustedes. Gracias. Llévelo nomás. Comunicate con la producción.